Bueno, un poco la idea era ver qué significaba eso que la vez pasada llamábamos, bueno, el final de la época del sujeto sustancial. Que no es un final teórico, es decir, no es un cambio de. Es un cambio de paradigma que se refleja en el modo material en que el del mundo construye en el mundo en el que vivimos. Y no es, en ese sentido, simplemente una cuestión de episteme, digamos, ¿no? Como diría Foucault, bueno, si nosotros acreditamos en la idea de la muerte del hombre con mayúscula, eh, pero siempre y cuando eso de la muerte del hombre no se trate solamente de una cuestión interpretativa, digamos, ¿no? Es decir, de episteme. ¿Por qué digo esto? Porque esta semana se habló sobre la. Creo que hay gente todavía que no está muteada, ¿no? Bueno, por favor, fíjense. Eh, esta semana se habló sobre una nueva. Esta semana estamos complicados. ¿Y vos no podés desde ahí del control ejercer la censura, Lisa y Yana? Ah, ok, bueno, Miguel, entonces. Eh, bueno, entonces, Miguel, por ahí también te conviene mutearte. Eh, Se habló sobre una encíclica, una nueva encíclica que saca el Vaticano, que de alguna manera, bueno, tiene que ver con un trabajo que han hecho actores ahí reunidos en el Vaticano. Se nota claramente que no es un documento escrito solamente por un papa, sino que hay, digamos, gente que puso la cabeza en diagnosticar, gente del mundo tecnológico, gente, digamos, si se quiere, del mundo de las ciencias sociales, etcétera. Pero claro, hay un aspecto de la encíclica que cayó muy bien, digamos, en cierto sector de la opinión pública, incluso en quienes mantienen la preocupación frente a la aceleración, digamos, tecnológica y al rol de estos personajotes que son para nosotros como caricaturas, digamos, de un engranaje, como este que está viviendo en la Argentina. Pero claro, cayó bien, pero al mismo tiempo la encíclica desde el título mismo es totalmente sintomática, digamos, ¿no? Es decir, Magnifica Humanitas, ¿no? Es decir, la encíclica de alguna manera repone el hombre con mayúscula. Y en ese sentido, bueno, ese es un límite para nosotros fundamental, digamos, ¿no? Porque en definitiva esa recuperación del hombre con mayúscula, bueno, supone dejar de asumir el cambio de paradigma, ¿no? Es decir, mirar nostálgicamente o echar un manotazo de abogado o incluso dejar ver que hay algún interés también en, bueno, de actores que pretenden ser, en todo caso, ellos los portadores de esa recuperación, digamos, de ese humanismo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, decía que para nosotros hay un cambio material que es necesario asumir. Y aparece la pregunta de qué pasa a nivel de la investigación y del compromiso social, que es lo que decíamos la vez pasada, que se articula, por lo menos en el laburo del colectivo A Pesar de Todo y de redes, digamos, que son afines y que forman parte también de nuestro quehacer diario. Es decir, qué pasa a nivel entonces de la investigación y el compromiso social cuando sin finalidad, porque ahí aparece ya una primera coordenada angustiante, sin finalidad de la historia, los actos ya no se ordenan ni por el progreso ni por la revolución. Es decir, por ningún sujeto sustancial. Es decir, el hombre con mayúscula es el modo de actuar colonial y también de la revolución. Es decir, bajo las mismas condiciones. Bueno, nosotros decimos que cambian esas condiciones. Condiciones de producción justamente de subjetividad, condiciones de producción técnica, fundamentalmente de autoproducción del mundo. Y asumir también, bueno, la disolución de lo que conocíamos como regímenes de verdad. Bueno, frente al relativismo, la dispersión, el cinismo, o frente al intento de a toda costa recuperar, digamos, ¿no? Es el humanismo, bueno, la pregunta bueno, ¿cuándo podemos decir que estamos actuando? ¿Y cuándo podemos decir que además no es lo mismo hacerlo de esta manera que hacerlo de aquella otra manera? Es decir, fuera, digamos, de cualquier posibilidad de relativismo, bueno, ahí es donde de vuelta aparece esa vacancia, digamos, que
de alguna manera pretendemos no llenar, pero sí disponer de otra manera a partir de esta categoría, de esta noción de situación. Y tampoco esto significa tirar a la basura trayectorias, ideologías, teorías, ¿no? Es decir, en todo caso, buena parte, digamos, de nuestras herramientas y de nuestras experiencias que parecen navegar como esquirlas, ¿no? en nuestras acciones y en lo que intentamos pensar, bueno, será cuestión de ver cómo se involucran esas esquirlas en procesos ordenados ya de otra manera. Es decir, procesos que al mismo tiempo le dan un nuevo sentido, otro sentido o ningún sentido. Y ahí está también un poco, me parece, la honestidad intelectual y la honestidad existencial, digamos, ¿no? Que nos demanda también este momento histórico. Es decir, nos demanda la honestidad de asumir duelo donde hay que asumirlo, de asumir una modestia, digamos, muy distinta a los tiempos triunfantes de la revolución, a la idea de que se trataba de una necesidad histórica, digamos, ¿no? Se trataba simplemente de hacer lo que ya sabíamos que había que hacer, pero hacerlo bien, ¿no? ¿Vieron cuando se hace una crítica de un proceso político y se dice, bueno, en realidad no comunicamos suficientemente bien, no fuimos hasta el fondo con esto que ya sabíamos que había que hacer? No, bueno, el problema es que ese suelo no está más. Es decir, que no es una cuestión de hacerlo mejor, digamos, ¿no? De esta vez sí. Bueno, si asumimos que podemos dejar en suspenso un poco esa ansiedad, si se quiere, en una época ansiógena, en una época hostil, en una época que genera a veces mucha impotencia y a veces un deseo inmediato de reaccionar y de hacer algo, bueno, ahí es donde estamos intentando ubicarnos, digamos, ¿no? Y de alguna manera cuando vamos a hablar de situación, y ahora le voy a dar la palabra a Miguel, no nos vamos a referir a algo que hay que hacer, digamos, porque ahí estamos de vuelta en esa trampa, ¿no? Hay algo ahí que pensar. Tal vez eso que vamos a llamar situación o situaciones está ya sucediendo, es decir, es una clave de lectura de algo que ya está en parte sucediendo o donde ya estamos involucrados, y en ese sentido, bueno, es una clave de lectura, es una práctica, pero sobre todo hoy de lo que vamos a trabajar, y le voy a pasar ahora la palabra a Miguel y después vamos a pimponear un poco, es más bien una ontología de la situación. Y no le vamos a llamar situación a una circunstancia, a algo evidente. Es decir, cuando decimos situación no estamos hablando de una figura evidente, a una circunstancia que tiene un recorte ya determinado, un recorte previo, un perímetro. Y en ese sentido, bueno, pedimos por ahí entregarnos un poco a una elaboración conceptual para esto que vamos a llamar una ontología de la situación, y bueno, y un poco también de imaginación o de disposición imaginativa, suspendiendo de alguna manera esas coordenadas inmediatas, ¿no? Que a veces están en el fondo de toda reacción, ¿no? De todas nuestras reacciones. Y reaccionamos, ¿no? Cuando se nos desarma un poco, generalmente aparece, bueno, pero entonces la gran política, pero entonces lo chiquito puede incidir, en lo grande no estamos. Bueno, es decir, ahí hay algo que remover, y me parece que, bueno, Miguel hace muchos años que recurrentemente viene pensando en esta figura, viene de alguna manera también con una práctica que tiene que ver con lo situacional, pero al mismo tiempo esa figura también cambia, ¿no? Es decir, ya no es lo mismo que en los 80 o incluso en los 90, donde yo le recuerdo algún texto a Miguel sobre esto. 2001 es cierto que fue una bisagra para todos nosotros, pero bueno, ahora la idea es poder dar cuenta, en todo caso, de esta noción de situación en estas condiciones epocales
que son condiciones de complejidad material, donde ya no es posible seguir pensando que, bueno, estamos haciendo en la situación 1 cosas para que en la situación 2 llegue el momento que estamos deseando. Es decir, estamos siempre en el momento 1, en un ancho presente, o en todo caso, deseablemente en un presente lo más amplio posible, que no es la inmediatez, que no es la ausencia de historia, pero que sí nos está indicando, bueno, cuáles son los límites, cuál es la frontera de nuestras posibilidades reales y concretas de actuar y por lo tanto de nuestras posibilidades de no hundirnos en la impotencia. Bueno, no sé, Miguel, si querés comenzar. Yo miro para arriba como si fuera una especie de entidad. Una pregunta práctica. Yo no te veía cuando vos hablabas. No sé si toda la gente que está conectada desde a distancia es como yo, pero bueno, es mejor si se te puede ver se puede ver al que habla. Sí, es normal que no no se veo te vea. acá había un celular la otra vez grabando, ¿no? No sé ahora qué. ¿Dónde está? Ok, bueno. Ok, ¿ustedes se están monitoreando y se está viendo? Yo no lo veo a Ariel cuando habla. Yo tampoco. No Claro. se ve, Ariel. Bueno, tampoco. Claro, o sea, va, si no se puede hacer de otra manera, bueno, pero es una lástima porque... Se ve perfectamente. Ah, ¿se ve a Ariel? No, perdón. Sí, sí, acá lo vemos. A Miguel No. sí, pero a Ariel no. Bueno, no sé. Tienes que buscar la imagen porque se ve si... Se llama cámara. Se llama cámara, sí. Ah, se llama cámara, sí. Tienen razón. Discúlpeme el lío que hice. Bueno, está bien. Bueno, hola, de nuevo, buenos días. Quería primero hacer un pequeño punto práctico, ¿no? En realidad, los temas que vamos a abordar en este seminario son temas que muchos de las amigas, los amigos que nos conocemos, muchos de los que están a distancia y en presencia nos conocemos hace un tiempo, son temas que nosotros vamos a, en cierta manera va a haber muchos temas que van a ser como representados, ¿verdad? O sea, una nueva vez, siempre teniendo en cuenta que nuestro modo de investigación y de exposición es un modo no lineal, no profesoral en ese sentido, sino que es como espiralario, ¿no? Es como una espiral. Y es así como nosotros trabajamos en investigación, en realidad. O sea que trabajamos alrededor de lo que sería una pequeña constelación de elementos que nos parecen importantes, a los cuales se van agregando otros, y volvemos, o sea, para hacer un paso adelante, vamos un paso para atrás, ¿verdad? O sea, es un método orgánico, en realidad, de exposición, que es complicado. O sea, tiene su complicación hasta que uno se acostumbra a no interrogar los temas o los conceptos que aparecen diciendo, pero de eso ya se habló, ¿verdad? Sino, bueno, de ver que de eso, de lo que ya se habló, se articula con nuevas cosas, ¿no? O sea, explico esto porque realmente es el método de trabajo y, bueno, tiene que ver también con lo que las personas que nos conocen un poco escucharon y que se va a desarrollar. El otro punto es que nosotros con el colectivo, a pesar de todo, hemos no sé cómo sería, convocado a un grupo de personas que querían trabajar en los temas que son los temas centrales del colectivo: situación, singularidad de lo vivo, la relación con el mundo virtual de la IA, etc. Y hace ya varios meses que estamos trabajando. Al principio eran 2 pequeños grupos, uno que trabajaba sobre el tema de la IA, son gente que trabaja en un laboratorio concreto de IA, que están conectados, algunos capaz están presentes. En este caso, el tema que ellos tenían que trabajar, que están trabajando, es cómo dentro de una investigación en el mundo virtual nosotros podemos encontrar límites concretos, ¿no? Que permiten definir una diferencia estructural, o sea, cualitativa, entre lo vivo y lo artificial. O sea que desde la IA el asunto es, nosotros tomamos algunos puntos de lo que en mi caso o con otras personas desarrollamos como singularidad de lo vivo, singularidad de lo cultural, etcétera, etcétera. Estos compañeros
trabajan desde su especialidad, viendo si estos ejes, digamos, que serían ejes de una singularidad de lo vivo con respecto a la IA, si la IA, digamos, puede asumir eso, o sea, si no son singulares, o sea, si la IA puede hacer eso, por decirlo así, ¿verdad? O sea, estructurarse dentro de ese modo, dentro de esa manera de actuar que nosotros considerábamos hasta ese punto como singularidad de lo vivo, ¿verdad? O sea que la idea concretamente es analizar punto por punto los 5 o 6 ejes de la singularidad de lo vivo y lo cultural para ver si la IA puede colonizar, puede ocupar este terreno o no. Ese es el primer grupo que existe. El segundo grupo es un grupo más con biólogos, entre los cuales hay biólogos franceses y argentinos, que trabajan en Francia y argentinos, que la idea sería también desde la biología ver al revés, ver, o sea, si lo que la biología, lo que consideramos como los ejes, también van a lo mismo, ¿no? O sea, los ejes de la seguridad de lo vivo, pero visto dentro de la biología, no podemos imaginarlos como reemplazables por máquinas inteligentes, ¿verdad? Formamos hace poco, en estos días, un tercer grupo de trabajo, que es un grupo más ligado a lo psicológico, a las ciencias humanas, que también el trabajo es de ver con respecto a este avance increíble, rapidísimo, ¿no? De la intervención de inteligencias artificiales dentro de la vida social, dentro de la vida íntima. O sea, nosotros conocemos todos cómo hoy en día hay millones de personas que tienen como partner, ¿no? Privilegiado una IA, ¿no? O sea, con todo lo que esto significa como cambio epocal, como cambio estructural, como cambio dentro de la subjetividad, ¿verdad? Estos tres grupos trabajan en paralelo y, bueno, tenemos una forma de reunirnos para avanzar en la investigación. Las compañeras y compañeros que hacen parte de estos grupos también van a participar del seminario, o sea que el seminario también será el lugar, el momento para donde los amigos del colectivo que están trabajando en esto, en la investigación, puedan exponer los trabajos, diciendo, bueno, estamos trabajando sobre esto, qué es lo que encontramos, qué es lo que no encontramos. O sea que el seminario será un seminario donde Ariel y yo desarrollaremos de manera más clásica temas concretos, como lo que vamos a hacer hoy, pero a la vez también las personas que participan de estos tres grupos del colectivo A Pesar de Todo en investigación intervendrán de una manera activa, porque diciendo es mejor que sea despelotado e interesante que ordenado y pobre, ¿no? Bueno, eso es con respecto al modo de intervención. Por otra parte, lo que sí pedimos, mismo en el seminario que existe acá de hace mucho, mucho tiempo para Francia e Italia, lo que pedimos es una escucha que sea una escucha activa, para decirlo así. O sea, nosotros con Bastián Cani, que es y con Teodoro Cohen, que es con lo que preparamos y desarrollamos el seminario acá en Italia y en Francia, lo que pedimos siempre es que haya intervenciones, dejar un tiempo para la intervención, las preguntas, etcétera, pero también pedimos que la gente que está a distancia, o en presencia, porque importa, hagan venir sus puntos de vista, sus preguntas, a una, bueno, eso hay que ver cuál es el sitio donde llegarán esas preguntas, para permitir elaborar la continuación del seminario, tomando en cuenta estas intervenciones, preguntas, ¿verdad? O sea que acá el seminario en Italia y Francia es un seminario como el que va a ser en la Argentina, mensual. Bueno, después de cada seminario van llegando intervenciones, preguntas, críticas, etcétera, y con ese material nosotros reelaboramos el seminario siguiente. O sea, todo esto para decir que sería un seminario útil y activo si pudiera ser un seminario un poco en este sentido que yo le estoy contando, porque en realidad, como lo que introdujo Ariel, se trata de pensar y comprender la crisis, la época que estamos viviendo, con todos sus caracteres absolutamente inéditos, ¿verdad? O sea, con todo lo que nos deja, como quien diría, sin grillas de interpretación. Bueno, para empezar directamente, eso quiere decir de que si el seminario dura una hora todavía, estaría bien que dentro de media hora, algo por el estilo, si alguien quiere empezar a preguntar, podamos empezar a preguntar, o si alguien quiere intervenir, ¿verdad? Bueno, para empezar directamente, quería decir
que es un poco un homenaje, pero a la vez también una reflexión teórica, que ayer a la noche murió justo antes de cumplir 105 años, Edgar Morin, ¿no? Morin. Edgar Morin, que es el sociólogo, filósofo, que en un momento dado, hace ya varias décadas, ¿no? Enuncia la irrupción de la complejidad, ¿no? Edgar Morin seguía el seminario francés e italiano, lo seguía a distancia, no vino nunca, no asistió nunca directamente, lo seguía a distancia y tenía críticas y comentarios para hacer, y efectivamente, concretamente, la última larga crítica y comentario que nos hizo fue alrededor del libro que tenía que ver con el seminario del año pasado acá, que es el libro Contraofensiva, que salió en Prometeo en Argentina, ¿no? Donde Edgar me decía, muy amistosamente, ¿no? Me decía que, bueno, con respecto a las posibilidades de actuar y de comprender en este momento el mundo, que él, estaba como quien diría, no sé, quebrado, queda un poco feo, ¿no? Tiene una historia un poco fea eso de decir quebrado, pero que estaba mal, o sea, que él no quería decirlo públicamente porque él tenía esta responsabilidad de que otros como Berardi o algunos Bifo no asumen esa responsabilidad y es realmente un poco complicado, que es de no desanimar, no decir algo que pudiera desalentar a la gente que está en la lucha, en el pensamiento, mismo en la lucha del día a día, ¿verdad? O sea, de educar chicos, ¿no? Y decir, bueno, hay un futuro posible, ¿no? Nosotros conocemos las posiciones, por ejemplo, de Bifo, ¿no? Con lo cual lo digo sin ningún problema porque yo en Bolonia hace unos meses, hace un año, hablé con él en público y lo critiqué amistosamente, por supuesto, diciendo que es cierto que esa complejidad que nosotros vamos a tratar de comprender un poco es muy oscura, muy amenazante, pero que como posición ética nosotros no podemos darnos el lujo del pesimismo, ¿verdad? O sea, el pesimismo es un lujo aristocrático que provoca un cierto goce malsano, ¿no? O sea, el goce de decir después de mí el diluvio, ¿no? O sea, esa idea de estar viviendo algo totalmente inédito y tan interesante y después todo se acabó. Y bueno, lo que yo le decía a Bifo, Franco Berardi, le decía, bueno, mira, si vos creés lo que estás diciendo en público, ¿para qué lo decís? O sea, si vos creés que se acabó todo, ¿para qué lo decís, verdad? Y si no lo crees, bueno, también para qué lo decís, ¿no? Bueno, justamente Edgar Morin, en sus comentarios muy largos, ¿no? muy interesante todo lo que nos dijo sobre nuestra posición de colectivo en contraofensiva, él decía que él no podía, o sea que esta posición de cómo actuar, cómo comprender, cómo resistir hoy en día, y en nombre de qué resistir hoy en día a este horror que avanza, ¿verdad? Él decía que él personalmente no podía. Sacó un artículo que nosotros publicamos en el sitio de nuestro colectivo, donde efectivamente, una vez más, va a tener esta posición ética de no decir nada de pesimista, no decir nada que saque coraje a la gente, ¿verdad? Pero lo que decía era que él adhería absolutamente a la apuesta. Y a mí me gustó mucho que lo llame así, que lo llame una apuesta, ¿verdad? La apuesta de las posiciones éticas, políticas, filosóficas, de investigación del colectivo, porque, claro, al llamarlo apuesta, permitía de una manera ética de asumir su momento de fatiga, yo diría, bueno, 105 años iba a tener, ahora lo íbamos a festejar en agosto, ¿no? Asumir su fatiga, yo creo que asumir su fatiga, bueno, él hizo ya mucho más de lo que debería hacer cualquier ser humano, sin tomar su posición subjetiva, su sentimiento subjetivo como una verdad. Y a mí me parece que eso es muy, muy importante, me parece que es muy importante cuando uno toma la palabra en público, cuando uno actúa, que sea chico, grande, enorme como él, bueno, me parece muy importante de tener en cuenta, mismo como posición de padres, madres, de adultos, ¿verdad? O sea, de repente uno dice, bueno, sí, es cierto que estamos en una crisis muy, muy oscura, que el futuro es muy amenazante, pero estamos acá, estamos de pie, ¿verdad? Bueno, de lo que se trata en realidad es de eso en el seminario. Se trata de analizar con dos ejes. Por empezar,
es una especie de diagnóstico de la época, ¿verdad? O sea, esta irrupción de la complejidad, y a la vez cuáles son las hipótesis, estas que Edgar Morin las presentaba como una apuesta, también va por la apuesta, que son las hipótesis de un pensamiento y un actuar situacional, ¿verdad? Como decía Ariel, claro, cuando uno dice situación, pasa como creo que es Sant Agustín, que dice cuando uno no piensa lo que es el tiempo, sabe lo que es, pero en cuanto uno se hace la pregunta ya no sabe más lo que es. Creo que es San Agustín, pero no soy tan versado en Vaticano. Desde que se murió Francisco, de última quería precisar que si bien Francisco me había invitado para hablar de inteligencia artificial del Vaticano, no tengo nada que ver con esta encíclica, me pidieron que vaya a comentarla, pero por prudencia política no quise mezclarme con el nuevo Vaticano. Pequeño paréntesis, ¿verdad? En todo caso, efectivamente, con la situación pasa lo que decía San Agustín, creo, sobre el tiempo. Mientras que uno no se hace la pregunta, parece evidente lo que quiere decir, esto es una situación, actuar en situación. Bueno, pero cuando uno se hace la pregunta, dice, bueno, pero ¿qué es una situación? Porque, bueno, de repente una situación, ¿qué es lo que limita, como evocaba al principio en esta especie de apertura ¿no? de la ópera que hizo Ariel, ¿no? O sea, ¿cuáles son los límites? O sea, de última, ¿qué es lo que define una situación? ¿Por qué una situación sería limitada? Esto sería una situación, y lo que está al lado no, ¿se entiende? En realidad, vamos a tratar de presentar por qué es tan importante de tratar de romperse un poco la cabeza, hacer un esfuerzo para comprender esta hipótesis que, de nuestro punto de vista, es la única hipótesis posible en medio de esta crisis, ¿verdad? Que es la hipótesis de una ontología situacional. Bueno, para continuar con Edgar Morin y avanzar un paso más, efectivamente, Ariel decía que nosotros, como mucha gente en realidad, ¿verdad? Hablamos de un cambio de paradigma, un cambio de realidad, ¿no? Pero la cuestión es quién decide eso. Ariel dijo así como al pasar que Foucault, que están estudiando en la Argentina, no mucho más estudiado que en Francia, les aseguro, o sea, acá no se estudia más Foucault casi, y en Italia tampoco, ¿no? Foucault, claro, él habla de ese momento de una ruptura que tiene que ver con una ruptura del mundo colonial, del mundo de lo que Rodolfo Kusch va a llamar el mundo del ser, ¿verdad? El mundo del ser, ¿no? El mundo colonial, el mundo binario, patriarcal, ese mundo que nosotros identificamos con la figura del ingeniero, ¿verdad? O sea, ese mundo donde hay la idea problema-solución. Foucault va a hacer referencia al fin de este mundo diciendo efectivamente que hay un cambio de interpretación, un cambio de episteme en un momento dado. Bueno, con Edgar Morin, nosotros en la época, hace unos años ya, varios años ya, habíamos charlado, ¿no? Yo le decía que para nosotros la crisis del mundo colonial, del mundo moderno, ¿no? Tenía que ver no con una nueva interpretación, con un nuevo episteme, ¿verdad? Pero que tenía que ver con el agotamiento material y objetivo de un modo de, como decía Ariel, autoproducción del mundo, ¿verdad? O sea, esta idea de un mundo que se autoproduce. Entonces, un pequeño paréntesis, ¿qué quiere decir que un mundo se autoproduce? Bueno, que un mundo se autoproduce quiere decir que nosotros abandonamos toda idea de lo trascendente, no lo trascendental, que no es lo mismo, ¿no? Lo trascendente, o sea, nosotros abandonamos la idea de un sujeto exterior al mundo que produce el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros partimos, para decir, o sea, mostrar un poco las cartas, ¿no? O sea, con qué vamos a jugar, partimos, por supuesto, de una posición materialista inmanentista. Inmanentista quiere decir de que la producción de lo que emerge es fruto de la actividad mismo inmanente del mundo, ¿verdad? Que se está autoproduciendo. O sea, quiere decir que nosotros, dentro de la idea de autoproducción, de entrada nos ponemos en la vereda de enfrente de sea un sujeto teológico, dioses, etcétera, o el hombre, ¿verdad? El hombre blanco, occidental, etcétera, cartesiano, ese que debía ser amo y posesor de la naturaleza, ¿verdad? Bueno, una vez más, con Edgar, entonces, hablando de esta crisis,
no es que pensaba hablar tanto de Edgar, pensaba hablar directamente de la cosa, pero estoy un poco tocado, digamos, afectado por la noticia de esta noche, porque era alguien para nosotros importante y, como les cuento, bastante cercano a lo que íbamos produciendo. Bueno, con Edgar, lo que nosotros dijimos hace varios años, esta discusión en la cual hacía referencia, era que nosotros decíamos, bueno, efectivamente nos separamos de la posición un poco giro lingüístico, ¿verdad? De Foucault, giro lingüístico en el sentido que es un cambio de la interpretación, ¿no? Y decimos, para nosotros la complejidad la interpretamos como la irrupción material, objetiva, de una imposibilidad de continuar esta autoproducción del mundo dentro de los ejes en los cuales se desarrollaba hasta ahí, ¿se entiende? O sea, como que alguien que diría no va más, ¿no? Algo que dice no va más, pero no va más ligado a un discurso, a una comprensión, etcétera, sino un no va más objetivo y material que es identificable concretamente con la idea de un punto pivot donde la destrucción causada por el antropoceno es más fuerte que lo que el antropoceno, que este modo de producción moderno, colonial, puede seguir haciendo, ¿verdad? O sea, el punto pivot, que es un punto que no es un punto inmediato en la historia, sino que se desarrolla a través de todo el siglo XX, ese largo momento pivot, para decirlo así, no decir un punto, ¿verdad? Ese largo momento pivot es el momento en el cual efectivamente, a pesar de que la tecnología se va a desarrollar de manera enorme, de repente este mundo kantiano, hegeliano, que pensaba que con la razón se podía llegar a cumplir el objetivo cartesiano de transformar al ser humano en amo y posesor de la naturaleza, bueno, de repente encuentra un punto de agotamiento porque efectivamente la destrucción comienza a venir evidente. Nosotros podemos volver o no, porque es cierto que yo tengo en cuenta de que trato de tener en cuenta que son temas muy trillados, entonces es ahí donde la intervención de la gente, de ustedes, los amigos, amigas que nos hacen la amistad de escuchar este seminario, estaría bien si pueden, como les digo, lo que hacemos acá en Francia y en Italia, que es ir orientando un poco, diciendo, bueno, vamos un poco más para allá, que esto no queda claro, etc. Pero digo esto porque efectivamente este punto de parate, este punto material objetivo, donde va a emerger la complejidad, nosotros lo hemos laburado mucho, ¿verdad? O sea, digamos que el punto histórico, así, ahí ya realmente el punto, en el sentido que es más concreto, más discreto, ¿no? Es efectivamente la gran crisis del zócalo epistemológico de la modernidad alrededor de 1900, o sea, cuando de repente los artistas, ¿no? Los artistas que es como en la canción de Bob Dylan, ¿no? Tienen la respuesta en el viento, ¿no? O sea, sienten el viento y escuchan la época, ¿no? Los artistas empiezan a sentir que no se podía más seguir creando obras de arte y hacer arte de la misma manera que hasta ahora, ¿no? Ni en la música, ni en la escultura, ni en la pintura, ni en la danza. Después viene efectivamente toda la crisis en las matemáticas, en la física, en la historia, etcétera, etcétera. Pero todo el siglo XX, después, a partir de este momento bastante puntual, que es 1900, todo el siglo XX va a ser una deconstrucción y como una especie de punto culminante de este no va más, porque poco a poco, efectivamente, como decimos, ¿no? O sea, la Alemania, el país de la razón dominante, va a producir la Shoah. La Unión Soviética, que tenía que liberar al proletariado y al pueblo, va a producir el Gulag, y los Estados Unidos, el pueblo de la ciencia, va a producir Hiroshima y Nagasaki, ¿no? O sea que poco a poco la humanidad se va a dar cuenta poco a poco que empiezan a aparecer problemas enormes debido justamente al modo de producción, al modo de consumación, de distribución, etcétera, cosa que entre otros puntos, pone en duda la idea de, pero ¿qué justicia social sería posible, verdad? Porque si la idea de la justicia social clásica de 1850, ¿verdad?, es
que hay que poder cambiar las relaciones de producción para desarrollar las fuerzas productivas, de repente nos damos cuenta que ese desarrollo de las fuerzas productivas, por lo menos en la dimensión productiva, y bueno, está muy complicado, ¿verdad? O sea, porque justamente ese productivismo que está poniendo en causa, que está poniendo en peligro la sobrevida mismo bueno, de la humanidad y la vida, ¿no? En el planeta. O sea que de repente va a aparecer algo como una materialidad de este choque de la idea del progreso, la idea de un sentido de la historia, va a aparecer con una materialidad concreta, porque de repente ese sentido no va a aparecer más evidente para nada, ¿no? Dicho de una manera rápida, nosotros sabemos que la idea del sentido de la historia, la idea del mañana, del futuro, era la luz que alumbraba absolutamente todas las acciones humanas. Es por eso que él hablaba de en nombre de qué actuar, ¿verdad? O sea que en nombre de qué actuar estaba clarísimo que se actuaba en nombre de una construcción. Es muy interesante. El problema es que me di cuenta justo antes de empezar el seminario que lo tengo en francés, el texto de Kant, pero es muy interesante, les voy a pasar las referencias, muy interesante ver un texto de Kant donde él habla concretamente de lo que en general se cree que es más hegeliano, pero ya estaba en Kant, que es esta idea de que debe haber un motor escondido que está guiando los pasos de un todo, ¿no?, hacia un mundo de paz, de razón, ¿verdad? O sea que son textos que yo le voy a pasar las referencias para que lo encuentren en español, por supuesto. Son textos que son como una especie de cuadro, ¿no? Una especie de manifestación muy clara de lo que ordenaba el mundo colonial, el mundo del ser, ¿no? Como una esperanza mesiánica absoluta, de la cual la revolución era simplemente una versión, o sea, Kant no habla de revolución, bien que él había visto con mucha alegría la noticia de la Revolución Francesa. Kant no habla de que este camino, ¿no?, de la humanidad hacia ese punto pasa por una revolución. Pero no queda menos que efectivamente hay una visión mesiánica, la visión mesiánica en el sentido de que hay una promesa que guía nuestros pasos. La posición revolucionaria clásica fue mesiánica, ¿no? Fue mesiánica, y lo que es interesante de ver como ese mesianismo, ¿no?, es que si nosotros nos atenemos a la visión del Mesías que no llegó, pongámosle, no la visión judía de que el Mesías no llegó, la cristiana es un poco más complicada porque llegó, pero el despelote siguió abajo. Pero pongamos la visión mesiánica de judía, ¿no? El Mesías va a llegar. Pero entonces nadie dice cuando el Mesías llega qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Si el Mesías llega, ya está, se ocupará. Con la revolución pasa lo mismo, ¿verdad? Con la revolución, el revolucionario hace la revolución y algo llega. Por eso es muy interesante la crítica implícita, pero muy fuerte, del Che Guevara a Castro, cuando él dice, un revolucionario hace la revolución, ¿verdad? Es muy interesante porque resulta que él dice, ojo, porque es una crítica antimesiánica, ¿verdad?, que él va a desarrollarla en otros textos, ¿verdad?, pero una crítica antimesiánica en el sentido de, o sea, el revolucionario hará una revolución porque es necesaria como emancipación, pero el mundo después es un mundo que debe ser construido, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, digamos que el motor de la historia aparece como esa promesa hegeliana, kantiana, como lo estoy evocando ahora, que es común, como nosotros sabemos, a todas las dimensiones del mundo colonial occidental, esta promesa de una completud. Hay un filósofo francés, Pierre Robin, que él tiene una frase muy feliz que dice, la incompletud del mundo es el nacimiento del hombre, ¿se entiende? O sea, que el Occidente va a construir esta visión y esta práctica, ¿no?, para separarnos un poco del giro lingüístico, va a construir esta visión, esta práctica de incompletud del mundo, ¿verdad? O sea, hay algo que no está completo. Ese camino que evoca Kant, que evoca el mesianismo revolucionario, que evoca la fe en el progreso científico, ¿evoca qué? Bueno, evoca una incompletud, o sea que el ser humano, la humanidad, debe completar un mundo incompleto. Y Ovanque va a decir, esa incompletud del mundo crea una brecha,
por donde van a ser el hombre como sujeto, ¿se entiende? Bueno, efectivamente, digo el mundo colonial, retomando los textos y las posiciones de Rodolfo Kusch, porque efectivamente lo que va a decir Rodolfo Kusch, como en un trabajo un trabajo de permitir que salga a la luz otros mundos y otros modos de autoproducción del mundo no coloniales, ¿no? Una genealogía de colonial. Lo que va a hacer Rodolfo Kusch va a mostrar que a este mundo de la incompletud, este mundo donde mañana se fía, hoy no, mañana, ¿verdad? Este mundo decolonial, ese mundo colonial se le opone un mundo decolonial que no es una unidad, no es una unidad, la unidad es un elemento más del mundo occidental, ¿no? Crear un mundo unido que engloba todos los mundos, esto es un punto importante, veremos para la teoría de la situación. Lo que va a decir Kusch es que a este mundo del ser como falta a ser, que va a crear también toda una idea de que, el deseo nace de una falta, de esa falta de ser, y lo que dice Kusch, bueno, que este ser completo no llega nunca, ¿verdad? O sea que el mundo occidental, el mundo colonial, es una especie de sala de espera permanente, donde siempre mañana, ¿no? Y él le va a oponer la idea de los mundos, entonces, los mundos, las situaciones, las culturas del estar siendo. El estar siendo quiere decir, contrariamente a lo que la visión colonial y occidental dice, son sociedades sin progreso, sin cambio, sin historia, dicen. Claro, si ellos entienden, si la derecha y la izquierda colonial entienden por historia el historicismo teleológico, bueno, es cierto, los mundos descoloniales, los mundos no coloniales, son mundos que nunca han adherido ni se han estructurado alrededor de la idea de una historia que se desarrolla con un sentido. Pero eso no quiere decir que no sean mundos de cambio, de innovación. Nosotros vemos como, por ejemplo, dentro del occidente existen monumentos, para hablar así, monumentos filosóficos que se oponen desde dentro del mundo de las luces, desde dentro del mundo del racionalismo occidental, se oponen a esta visión de la incompletud del mundo. Más cercano a nosotros, capaz menos monumento, pero más cercano a nosotros, es los trabajos de Deleuze y Guattari, cuando ellos efectivamente van a criticar desde una posición espinosista la idea del deseo como motor, como connatus, como fuerza vital, ¿verdad? O sea, porque el connatus de Spinoza no es que hay un ser que hace un esfuerzo, sino la vida misma es este esfuerzo. Ya volveremos con esto. Bueno, Deleuze y Guattari critican esta idea occidental y colonial de el deber ser, el deber acumplirse, diciendo que el deseo es siempre un exceso. Acá van a oponer, Deleuze y Guattari, van a oponer, siguiendo a Spinoza, van a oponer dos visiones muy diferentes de la libertad y de la razón de actuar, que son las causas eficientes o las causas finales, ¿verdad? O sea, los seres vivos, diríamos nosotros, bueno, ellos dicen humanos, los seres vivos actúan dentro de una visión occidental, racionalista, etcétera, platónica, actúan de acuerdo a un objetivo final que desde ese futuro hipotético ordena el presente. Con lo cual, la única posibilidad de actuar es obedecer a los que saben algo del futuro, la vanguardia. Se le va a oponer lo que nosotros vamos a estudiar, esto también hace parte un poco como Ariel de una apertura, ¿no? Las causas eficientes. Las causas eficientes son lo que hablan del exceso, el deseo y ese esfuerzo como puro exceso permanente, ¿verdad? Exceso permanente. O sea, el deseo no es deseo porque me falta, el deseo es un exceso que al contrario va a investir, va a ir hacia el mundo, hacia la vida, por un más y no a causa de lo que me falta. Los dos monumentos, realmente monumentos, que desde dentro del mundo occidental critican radicalmente la visión substancialista, moderna, de la incompletud, son Spinoza y Leibniz. Leibniz, ¿por qué? Porque Leibniz va a decir algo que aparece como bastante raro, o sea, en realidad, y a nosotros nos interesa mucho Leibniz. Leibniz está dentro de, digamos, la selección campeona que nosotros vamos a utilizar como referencias. Leibniz, Whitehead, Mach, bueno, ya volveremos con
con la selección, Leibniz va a desarrollar este concepto absolutamente complicado, parece ser, de el mejor de los mundos posibles, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pero mierda, si esto es el mejor de los mundos posibles, ¿cuál sería el peor, no? Bueno, no. Lo que está diciendo Leibniz es que esto que existe es lo que existe, así. O sea que lo que existe no tiene fallas, no le falta nada, ni le sobra nada tampoco, ¿se entiende? O sea que para Leibniz, efectivamente, la existencia tiene que ver con la perfección. Y ahí vamos hacia Spinoza, ¿verdad? El otro gran monumento crítico que de dentro de la modernidad. Ya veremos más adelante el problema de Leibniz y Spinoza con respecto a la razón. Bueno, ya veremos, pero bueno. Desde dentro de la modernidad, efectivamente, Spinoza va a tener una posición que efectivamente es una posición no colonial en todo caso. Sería un poco osado decir que es un filósofo decolonial, ¿verdad? Pero lo es, de hecho, en el sentido de que él cuando él va a decir yo entiendo por realidad la perfección y por perfección la realidad, claro, él lo que está diciendo es que al mundo no le falta nada. Todo lo que se pueda crear, mejorar, desarrollar la potencia, es en exceso. ¿Se entiende? O sea que va a aparecer esta posibilidad de imaginar cómo podemos resolver los problemas, los desafíos que la vida como pura potencia encontrará, ¿verdad? Bueno, en realidad estos son un poco, digamos, para decirlo así, o sea, el cuadro de la selección con lo cual nosotros vamos a movernos, ¿no? Pero me parecía muy importante este primer punto. Quiero ir a un punto más antes de ver si quieren tomar la palabra Ariel o los otras. En realidad, claro, nosotros vemos que de qué están hablando los que hablan como Kant o como Hegel, que hablan de hay algo, les voy a pasar el texto porque es muy, muy interesante, ¿no? Esa idea kantiana de que todo no se ve, dice Kant, no se ve en lo inmediato de la acción. Parecería que toda acción tiene que ver con algo que pasa ahí, ¿verdad? Y no se ve que en realidad hay algo que nos está moviendo, ¿verdad? Esto Hegel, en un texto muy cortito que está en un libro que se llama La razón en la historia, tiene un artículo dentro de esto, un artículo muy chiquito que les aconsejo de verlo porque es muy sencillo, muy, muy claro con respecto a de qué mundo estamos saliendo, ¿no? Que este texto se llama La artimaña de la historia en español, donde él explica de manera más, bueno, ni más ni menos, o sea, sigue en la línea kantiana, ¿verdad? Él explica que los individuos, cumpliendo sus actividades cotidianas, ignoran que están sirviendo a un objetivo común, ¿se entiende? Esta idea de que, bueno, los individuos actúan como si fueran cuerpos que se entrechocan, se pelean, van, vienen, ¿verdad? Claro, para Hegel era un poco más fácil, si se puede decir así, de manera irrespetuosa, porque dentro de la dialéctica sí va a haber una razón de la historia que explicará lo negativo, como la guerra, las masacres, la enfermedad, como necesario para la síntesis. En Kant, en el texto que les voy a hacer llegar la referencia, en Kant es un poco como más flu, ¿no? O sea, esta idea. Ahora, ¿qué es lo que están hablando acá? Están hablando, y ese era el punto que quería terminar ahí, lo que están hablando es de qué es lo que se mueve de manera no determinada. Están hablando de cuál es el motor libre que mueve al conjunto de lo existente y de los humanos ahí adentro, que es lo que nosotros llamaríamos, en una tradición filosófica bastante corriente, causa sui. O sea, ¿qué es lo que no está movido por otra fuerza? O sea, ¿qué es lo que no está determinado? Entonces lo que lo que va a estar en juego es quién es causa sui. Dentro de una visión teísta, para decirlo así, causa sui son la imagen divina cualquiera que sea, para ir un poco rápido, ¿verdad? Podemos volver de manera un poco más, digamos, detallada, pero sí, para un mundo teísta, lo que es causa sui, o sea, lo que se mueve dentro de una libertad creadora espontánea, ¿verdad? Son las figuras divinas, cuáles que sean las figuras divinas, que sea un dios, que sea, bueno, poco importa, ¿no? Entonces, claro,
la cuestión es, lo que está hoy en juego, es que lo que fue causa sui, que desalojó a la causa sui, Dios, es el hombre, ¿verdad? El hombre en el sentido del humanismo. Ese hombre que evocaba a Ariel diciendo el hombre ha muerto. Claro, ese hombre, el hombre del cual habla Foucault, claro, no es Juan Pérez, ¿no? El hombre que se murió, ¿no? El hombre muerto quiere decir efectivamente esta figura causa sui, esta figura se acabó. Esta figura se acabó, dice Foucault, como un episteme, etc. Nosotros decimos, no, esta figura se agotó como un modo de autoproducción del mundo, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a tratar de estudiar, qué es el antropocentrismo, ¿verdad? El antropocentrismo no quiere decir que en el corazón de la modernidad colonial había la especie humana que estaba reinando. No, el antropocentrismo es un modo de producción, un modo de extracción, un modo de consumo, un modo de explotación, ¿verdad? Que captura a los humanos como captura a los bichos, como captura la materia prima. Bueno, esa figura, la figura del antropocentrismo, del hombre, entonces abstracto, ¿verdad? Abstracto en el sentido que no son los humanos, es lo que aparece durante algunos siglos en el mundo colonial como el sujeto causa sui. Por eso la política toma otro color a partir de la modernidad. Porque de repente si el hombre, este hombre, nos entendemos, ¿verdad? El hombre del antropocentrismo, este dispositivo, digamos, ¿verdad? Si el dispositivo hombre es el dispositivo que actúa libremente, si es el sujeto, inevitablemente va a haber un proceso de sacralización de lo social. ¿Se entiende? O sea que se desacralizan los cielos, el cielo está vacío, pero aparece el sujeto hombre, el dispositivo hombre, que va a ser causa sui. Por eso se sacraliza lo social, por eso si uno es músico, si el otro es investigador, el otro es barrendero, panadero, bueno, es muy interesante, pero el militante político aparece como central. O sea, todo es político porque el militante político va a aparecer como la figura que encarna la libertad causa sui del humano. Esto es un problema que nosotros vamos a volver, nosotros hace muchos años que trabajamos este tipo de temas en el seminario italiano y francés, porque efectivamente nosotros muchas veces escuchamos decir, o lo decimos nosotros mismos, frente al desastre actual, hay que volver a politizar, hay que volver a lo político. Por supuesto, nosotros, todo el mundo entiende lo que quiere decir volver a lo político, quiere decir hay que encontrar maneras de actuar, pero ojo, porque si las maneras de actuar tienen que ver con un dispositivo y un modo de autoproducción occidental del mundo que no está más, bueno, esa repolitización riesga de ser una trampa. Entonces, ¿de qué se tratará en nuestro seminario? En nuestro seminario se tratará de ver qué es lo que pasó cuando se disuelve, cuando se desarticula la imagen de qué es lo que es causa sui como lo humano. Por supuesto que en los mundos del estar siendo, la causa sui son otras, ¿verdad? O sea, la causa sui, para decirlo rápidamente, como Descola lo presenta de manera un poco caricatural, pero bueno, la causa sui sería el totemismo, o el animismo, o el analogismo, ¿verdad? O sea, en las culturas, en las civilizaciones no modernas, la de estar siendo, la causa sui tiene mucho que ver con lo que desde una visión occidental podemos entender, dice Spinoza, cuando va a decir la naturaleza, la fuerza misma de la naturaleza es causa sui. Y Spinoza no va a poner al humano en el centro, no pone al humano en el centro, la naturaleza es esta causa sui. Y va a decir muy claramente, el hombre, el humano, no es un imperio dentro del imperio, o sea que él va a negar, y eso es muy interesante porque yo sé que Kusch, no creo saber bastante claramente que Kusch no es que estudió mucho Spinoza, pero es muy espinosista lo que Kusch dice, porque efectivamente al desplazar el antropocentrismo, Spinoza lo que va a hacer es que va a buscar otro modo de actuar, otra comprensión del actuar y del mundo que no están centradas en la sacralización de lo social, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos pasa hoy? Lo que nos pasa hoy es que
a la explosión de este hombre, cuando el hombre ha muerto, ustedes conocen la historia, ¿no? O sea, Nietzsche escribe que Zaratustra se pasea gritando, no saben que Dios ha muerto, entonces aparece un hombre y dicen, no saben que Nietzsche ha muerto, ¿no? Bueno, y aparece ahora otra figura que dice, no saben que Foucault ha muerto, ¿no? O sea, bueno, si no se entendió el chiste, les mando por escrito. En realidad... Después lo vamos a explicar igual por mail. Claro. Entonces, lo que pasa es que a la explosión de esta figura, nosotros vemos reemerger formas descoloniales de causa sui. Vemos reemerger, vemos inclusive en Occidente una preocupación muy honesta por Spinoza, por Leibniz, ¿verdad? Nos ponemos a estudiar esos disidentes. Y vuelven a emerger otras concepciones teóricas y prácticas de lo que actúa, qué es lo que actúa. Pero fundamentalmente lo que va a pasar es que, cuantitativamente, digamos, a la explosión del sujeto de la historia como sujeto en sí, le va a seguir a la dislocación de este sujeto, le va a seguir una dispersión donde estos individuos que de manera aislada ignoraban seguir un objetivo, cuando el objetivo desaparece, los individuos quedan como solos. Es lo que se llama este mundo de subjetivismo sin sujeto, donde cada uno tiene su verdad, cada uno, ¿verdad? El individualismo hoy dominante, ¿no? Por otro lado, va a aparecer como posición también, como candidato, ¿verdad? O sea, es como candidatos. Hay candidatos para decir, yo soy causa sui, yo soy la nueva causa sui. Bueno, el candidato mayoritario que ganó por ahora es el individuo, ¿no? Cada uno de nosotros es causa sui, somos totalmente libres. No olvidemos que Spinoza dice que los hombres se sienten libres por el solo hecho de ignorar sus cadenas, ¿verdad? Pero bueno, va a aparecer otro candidato muy importante, que es el relativismo cultural, que va a decir, bueno, cada pueblo, cada cultura, cada civilización tiene su modo de actuar, causa sui, que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, esto es un poco complicado porque tiene aires descoloniales, tiene como un gustito descolonial, pero en realidad el problema es que esto niega todas las luchas, los conocimientos prácticos, teóricos, que han hecho que efectivamente nosotros no podemos aceptar que culturalmente hay pueblos donde las mujeres se les hace la excisión y la ablación y a otras se les estira el cogote, o que hay pueblos donde se puede torturar, ¿verdad? O sea, difícil de aceptar esta noción guerrera y neofascista de la causa sui como culturas en lucha sin nada en común. Claro, ¿por qué parece descolonial el relativismo cultural? El relativismo cultural parece descolonial porque justamente parece oponerse a lo universal, pero en realidad, más allá de que decir todo es relativo es una pelotudez lógica, porque si todo es relativo, salvo lo que yo digo, ¿no? Pero más allá de eso, el relativismo aparece como pequeños universalismos en disputa. Los otros dos, y ya paro, los otros dos candidatos, uno es el que ganó, que es la idea de decir lo que actúa es la tecnología en sí. No me estoy escondiendo, lo que pasa es que cuando digo la tecnología me quedé sin batería. O sea, me amenaza, la máquina me amenaza. Lo que aparece es nuestra problemática actual, que es, bueno, de repente lo que está actuando es el cambio de un mundo de la existencia compleja a un mundo del funcionamiento, y es la delegación masiva de funciones. No vamos a abordar eso, pero eso es un tema enorme, porque entre los candidatos causa sui, el que ganó fue el archiindividualismo, porque ya no es ni siquiera individuos, son perfiles, que dicen, bueno, lo que actúa, aparte nos dicen, ¿de qué están hablando ustedes? No se dan cuenta que ya lo que actúa es este mundo complejo de las IA, etc. Bueno, y el último, aunque había dicho que dejáramos mucho tiempo para charlar, bueno, el último somos nosotros, los minoritarios absolutos, que postulamos lo que vamos a tratar de desarrollar en los próximos seminarios y lo que desarrollamos en varios textos, etc., es la idea de que lo que actúa es un principio monádico, que es el principio de la situación. Pero, es como en una telenovela, de eso hablaremos más adelante, porque justamente se trata, como lo dije al principio, no de abordar la situación dentro de una dimensión de lo que podemos intuir como situación, sino que se trata de tomar muy en serio la idea de que si hay un nuevo zócalo que podemos pensar como situación, ese zócalo tiene que ser bastante concreto. Vamos a volver sobre todos estos temas,
vamos a volver sobre qué es lo que fue el antropoceno y la época del hombre, ¿verdad? Y esta idea de autoproducción del mundo, porque cuando uno tiene una posición situacional, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el situacionismo francés, uno no puede decir, por ejemplo, eso hablamos mucho con Morin, le voy a leer textos que él me escribió, uno no puede decir la modernidad se equivocó, ¿se entiende? Por eso hay que tener muy en cuenta el punto que había desarrollado al principio Ariel de autoproducción. ¿Por qué? Porque de repente no es que un modo de autoproducción del mundo se equivoca con respecto a otro. Son modos cerrados en sí mismos, complejos, de producción y cambios de modos de producción, no de episteme, sino de producción, en los cuales no es que nosotros decimos el mundo de ayer se equivocó, ¿entiendes? Bueno, yo me equivoqué con respecto al timing, como dicen, pido perdón y me callo la boca, le paso la palabra a el señor Penici. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, no sé cuál es el límite real, el momento en que tiran gases lacrimógenos para que nos vayamos, pero bueno, ya queda poco tiempo, me parece. No, es difícil a veces realmente registrar que lo que actúa no somos nosotros como una unidad de conciencia, como un sujeto sintético a priori, para seguir con las imágenes kantianas, como un sujeto jurídico, porque en algún punto esa imagen está, nos acompaña, nos identifica, nos da una mínima seguridad en un mar, digamos, en el que navegamos que no parece demasiado cierto, pero la idea también con esta figura de la situación es invitar un poco a pensar cómo estamos adentro de lo que actúa, es decir, cómo lo que actúa es un agenciamiento del cual participamos. Y entonces eso nos llama no a disolvernos, porque no es que acá estamos diciendo, bueno, se disolvió el sujeto y entonces ahora somos como unas especies de moléculas. Ya se experimentó en la modernidad formas de disolución del individuo, ¿no? Es decir, en la masividad, digamos, es decir, las figuras de lo colectivo también han tenido aspectos perniciosos, digamos, ¿no? Es decir, la masa, por ejemplo, o la causa, ¿no? Y el todo por la causa, que tiende también a homogeneizar a quienes participan. Bueno, acá, digamos, la situación en realidad no es una homogeneización de los individuos. En todo caso, lo que pone de relieve es algo que es del orden de la singularidad, pero que al mismo tiempo, en tanto apuesta, hay algo de común, ¿no? Hay algo en común. Se participa de un agenciamiento que presenta la dificultad de que no tiene un perímetro previo, ¿no? Es decir, nosotros ahí conversábamos la otra vez con Miguel y lo hemos usado una imagen de Deleuze, que Deleuze tiene, digamos, un vicio, digamos, en que finalmente el mundo de los agenciamientos hay un punto donde no encuentra límites, digamos, ¿no? Es decir, no encuentra límite biológico, no encuentra tropismos, determinaciones, y ahí se vuelve medio literario, digamos, para ser generosos. Pero sí hay una imagen que es muy potente, que es la idea de que el bosque no está determinado por un perímetro previo, sino por una intensidad, digamos. Y que esa intensidad está en cada elemento que compone al bosque, ¿no? Pero está en cada elemento como un emergente, digamos, como un todo que no tiene una autonomía física, digamos, que no tiene una representación, sino que es en cada parte y de un modo singular. Es decir, el modo en que el todo está en cada parte no es igual, porque no es un todo homogéneo. Y ahí es donde también aparece la singularidad, que es como una especie de pequeña resistencia, ¿no? Porque, claro, cada quien también puede ser entendido a su vez como un agenciamiento y como algo que empuja, como algo que lo empuja. Bueno, justamente sacarse encima la imagen de la causa sui, del primer motor, como decía Santo Tomás, ¿no? Decía, bueno, tiene que haber un primer motor, y aunque sea por cansancio, si el argumento no te convence, aunque sea por cansancio, ese primer motor es Dios. Bueno, acá, digamos, el primer Ariel, motor... Disculpa. Sí. No, era simplemente para ver si había intervenciones del público. Yo sé que estuve larguísimo, pero... Sí, era para invitar a eso, digamos, que adelantaba un poco que la palabra que situación y las palabras, algunas de las palabras que fuimos utilizando podrían ser parte como de un glosario, como de un vocabulario común, digamos, con otras que surjan también de parte de ustedes, y un poco también eso, para invitar
para decir que cuando decimos situación no es una idea que ya está clara, que está ahí, sino que es un desafío y que es un esfuerzo poder pensar y poder imaginar en esa clave y que, bueno, no es una figura cerrada. Para no extenderme más, pero como ven, hay mucho más para desarrollar. Bueno, sí, algunas intervenciones y que me parece que acá hay otro micrófono y estaría bueno el micrófono, es este teatrito, digamos, ¿no? Que es que, bueno, uno está acá, el otro está allá. Asumamos que es un juego, que es un teatro, pero digo, para quienes están en la virtualidad, sin el micrófono no van a escuchar. Entonces, estaría bueno que quienes quieran intervenir agarren el micrófono. Buenos días, soy Nora, estoy en Lago Puelo, no sé si me escuchan, si me pueden escuchar. Sí, se escucha, Nora. Hagan algunas señas. Te escuchamos Sí. muy bien. Bueno, Nora. hola, a mí me preocupa el pesimismo de la aristocracia que se vuelca sobre la clase, los de a pie. Ese pesimismo de que, bueno, siempre fue igual y que los de a pie, el bajo pueblo también lo reitera, sobre todo este último tiempo, desde los micrófonos puestos en la calle, en la fila de un colectivo y demás. Eso me preocupa, que no haya un optimismo con información. Nada, eso, me quedó dando vueltas este concepto al que no tiene y al que no tiene posibilidades. ¿Qué le queda para apostar? Eso, nada más. Les agradezco el espacio. Me permito de decirte una palabra, ¿no? Justamente. El esfuerzo que nosotros hacemos desde hace muchos años, ¿no? Y que ahora empezamos a hacer con ustedes en Argentina, es para crear este lugar donde el optimismo no es la cuestión de los tontos que no se dan cuenta, sino que lo único que queda realmente racional y concreto es que estamos vivos, que hay gente, que hay chicos, que hay bichos, que hay naturaleza, y que entonces el pesimismo es totalmente irracional, ¿verdad? Y que es irracional, es reaccionario porque saca a la gente la fuerza para actuar, pero a la vez con Ariel hace mucho tiempo compartimos este esfuerzo por decir, tenemos que poder mostrar, construir en conjunto las bases de un optimismo que no sea un optimismo imaginario, sino que sea justamente el único modo racional y concreto de ver al mundo, ¿verdad? Hola, muy buenas. Gracias por el espacio, primero. Es espectacular que estemos, por lo menos estamos presencialmente compartiendo este lugar. ¿Nombre? Ariel Dorfman. Un gusto aquí saludarlos. Para ser bien cortito y poder escucharlos a los dos en lo posible, no sé cómo hacer el tiempo. Primero, la disputa por la atención me parece que es un tema central. Esto nos lleva tiempo, cabeza, particularidades, ¿no? Esta disputa, primero, cómo le ganamos a esta falta de atención, a esta imposibilidad, a estos 5 segundos que nos da el algoritmo para perdernos, ¿no? Lo que nos está costando leer, conversar, encontrarnos como primer desafío. Y lo que les quería preguntar a los dos es, bueno, ¿de qué manera se pueden crear dispositivos, no sé si políticos o de qué perfil, donde podamos configurar, generar algún nivel de música, no sé cómo decirlo, entre lo común y lo particular? ¿Cómo podemos construir de manera conjunta esto, ¿no? Que siento que lo vivo anda por eso, en esa permanente articulación y movimiento, y ver cómo ecualizamos esto. Esta es la pregunta. No mucho más y encantado de escucharlos. Bueno, no. Es una buena pregunta. En algún punto ver cuáles son las agendas comunes. Entiendo que, no sé, lo lógico es pensar el planeta, algunas luchas, pero como para poder plantearlo, estamos tan divididos hoy por hoy, nuestros celulares, nuestros consumos nos dividen tanto, que lo único que se me ocurre como común hoy, por una mayoría, es el mundial, ¿no? Bueno, ¿qué otro tema común tenemos? ¿Cómo generamos un gran tema común que quizás tenga que ver con la existencia, ni más ni menos, ¿no? Estoy pensándolo en voz alta como para poder compartir y escucharlos. Alguien, digo, por ahí algunas intervenciones más, así. Sí. No sé si alguien quiere.
Che, acá dicen, veo un mensaje que dice, Flavia dice que no se escucha bien. ¿Me escucharon? ¿Vos escuchás, Miguel? No, yo escucho bien, no sé, Flavia, que acaba de mandar un mensaje que no se escucha bien, no sé si no se escucha bien las intervenciones. No, no se escucha para nada, prácticamente no se escucha. A ver, para. Ni siquiera cuando hablaba Ariel o yo tampoco. Si algunos escuchan y otros... Miguel, Ariel sí se escucharon. Si no usan el micrófono no se escucha prácticamente. Gracias. Bueno. Dale. Nada, muy cortito y la verdad que no sé si vale la pena, pero por un lado, desde ya no importa lo que yo opine de cualquier papa, ninguno, me dan todo exactamente lo mismo. Me llama la atención el título que eligieron para ponerle a ese texto, que es Magnifica Humanitas y no Magna Humanitas. Eso me llama la atención, no sé qué implicancias tiene, es un compuesto del verbo hacer, y como los curas toman al ser humano como un objeto más que un sujeto de acción, me quedo pensando y cuando vuelva a casa voy a buscar mi diccionario etimológico. Bueno, pasamos de la metáfora musical al latín. ¿Hasta dónde da esto? Hola, gracias por el espacio. En realidad lo que estaba pensando y escuchando las preguntas también era, y también pensando en cómo está armado este proyecto de investigación donde también hay una pata biológica, ¿no? Y que todo lo que nos está pasando en general con la tecnología, donde el cuerpo sin duda es un lugar central, es un actor central, nuestros cuerpos son actores centrales en todo esto. Entonces a mí me viene la curiosidad por el lado de entender o pensar si dentro de toda esta situación, lo que, digamos, sucede con los algoritmos y lo que sucede con la información y con nuestro estilo de vida, nos vamos dando cuenta, nos vamos enterando que toda esta tecnología sofisticada está montada sobre nuestras pulsiones mamíferas más primarias, que tienen que ver con los temores, la ansiedad, la incertidumbre, ¿no? Y entonces nada, se me mezcla un poco todo al final, pero en la pregunta por el pensar, digo, está esta dimensión de lo práctico y esta dimensión de lo corporal, que es como, bueno, nada, ¿no? Hay un formateo de la subjetividad ahí también. Así que, bueno, un poco pensar en común y preguntar también cómo viene por este lado la biología sumada a cómo se ensambla en esta situación. ¿Alguien más había ahí? Uno más y después hacemos un comentario. Hola, sí, Fernando es mi nombre. Agradecerle también. Y la pregunta es, en realidad no es un seminario sobre Rodolfo Kusch, pero no puedo terminar de hacer encajar la reflexión de Kusch con la idea de hibridizar, ¿no? O sea, ese estar siendo es siempre y siempre una resignificación, o sea, o sucumbe y desaparece o resignifica, pero nunca se hibridiza. Uy. Pues dale, uno más y después si quieren, a mí me fueron surgiendo algunas cositas. No, ¿qué tal? En relación a lo que hablaba, justamente estaba pensando en Kusch, ¿no? Y en lo de resignificar. Este mundo tecnológico descarta seres humanos, ¿no? O sea, el cuerpo no es necesario para producir y para realizarse materialmente, económicamente. Lo que yo vengo observando, vengo viendo, estamos viviendo un mundo laboral donde la única alternativa es estar encerrado en una oficina o repartiendo comida con una bicicleta o una moto. Y hay múltiples saberes y cómo encauzar todos esos saberes en un rédito monetario, ¿no? O sea, en trabajar de lo que uno le gusta, lo que fuera, en la artesanía, o lo que tenga que ver con relación a eso, otra cosa, y que nos permita vivir dignamente, ¿no? Y no estar obligados a trabajar repartiendo comida chatarra o
o encerrado en una oficina, nada más. A ver. Si alguno quiere responder, nos hacen un favor. ¿Puedo preguntar algo? Estaba escuchando a la compañera del Lago Puelo cuando decía del pesimismo, de la gente cuando le ponen los micrófonos. Y yo realmente creo que la gente no es pesimista, más bien es delirante, porque, digamos, tienen fe, tienen esperanza, pretenden un mundo mejor, pero toman caminos erráticos para lograr este mundo mejor. Eso es lo que me parece que no está. Digo, yo hace rato que vengo diciendo que la modernidad se ha caído. La racionalidad moderna ya no opera más en los sujetos. Es decir, la razón, la fundamentación, esta relación de la realidad con lo que yo deseo, con lo que yo quiero, con lo que proponemos, me parece que hay algo que está roto ahí. Y lo digo, por ejemplo, cuando te dicen, ay, no me alcanza para llegar a fin de mes, pero yo creo que vamos por el buen camino. Bueno, esto me parece que habría que trabajar, ¿no? Es decir, no creo que sean pesimistas, porque si fueran pesimistas, otra sería la realidad de la calle. Está Cristian Quiroga, que está pidiendo la palabra. Gracias, muchas gracias. Antes que nada, bueno, gracias por este espacio, es increíble. Yo la primera vez que me conecto estoy muy encantado por estos grupos de trabajo que hablabas al principio de IA, biología y psicología social. Yo soy estudiante de psicología. Yo quería aportar algo de optimismo en el sentido de quizás en todo el recorrido que venías haciendo, ¿no? De un Dios que homogeneiza, después aparece la individualidad del hombre. Y hoy esta época en donde empieza a aparecer quizás como futura religión la inteligencia artificial y los datos, rescatar los cuerpos en la organización social con la inteligencia artificial para pensar dispositivos sociales que por ahí sean mejoradores de la situación. Pienso en la facultad, muchas veces la inteligencia artificial empieza a cambiar los modos de examen y los coloquios pasan a ser la respuesta. Pero no es un coloquio suelto, sino que los pibes se apoyan en la inteligencia artificial para construir con esa base de datos, usando el cuerpo y la relación social, una respuesta que no lo deja por fuera. Lo mismo pienso en el trabajo, digo, ¿no? Vemos un montón de dificultades laborales, digo, bueno, ¿por qué no utilizar la inteligencia artificial como herramienta de construcción de algo superador, poniendo los cuerpos, poniendo la relación social y lo biológico, las respuestas que eso produce en el cerebro? Escuché una entrevista donde vos decías que estudiar en las pantallas producía cambios en la forma de aprendizaje, pero usar el papel producía otro tipo de aprendizaje. Digo, bueno, ¿por qué no tratar de buscar en la situación la hibridación de los mundos hacia un lugar superador? Bueno, eso como optimismo, como idea optimista. Quiero tomar un segundo la palabra porque estamos un poco pasados de tiempo. Lo que dice Cristian, claro, no hay tiempo ahora para explicar efectivamente en qué hablamos de hibridación, y volveremos con respecto a lo que, no me acuerdo cómo se llama, que intervino con respecto a hibridación y Kush, pero efectivamente, o sea, que quede claro que yo expliqué un poco esta torta medio rara, ¿no? Que hay grupos de trabajo que van a intervenir en el seminario, que, bueno, de última todo eso lo que quiere decir es como decía Edgar Morin, que cuando decía que lo que nosotros te llevamos adelante era una apuesta. Sí, es una apuesta de pensar común y comparar nuestras prácticas también en común y nuestra proposición de que efectivamente un pensamiento situacional es nuestra propuesta que queremos exponer y como toda propuesta que uno quiere exponer como hipótesis, no es que queremos imponerla, sino que al contrario, se trata más bien de ponerla a prueba si realmente ahí encontramos algo que nos permite tener lo que diría Spinoza, ideas adecuadas, que es lo que permite actuar, ¿verdad? O sea, que es lo que desarrolla la potencia de actuar. Yo te dejo, Ariel, porque estás analógico, pero habría que avisar la próxima sesión y también ver a dónde pueden llegar las preguntas preguntas, intervenciones que tendríamos que tomar en cuenta para el próximo seminario. Te dejo, Ariel. Una cosita nomás.
el agregar el pensar a través de lo que estamos haciendo, o sea, a partir de lo que hacemos los distintos grupos, vinculándose unos con otros, pero hablar desde el hacer, no desde lo que pensamos, porque lo que pensamos... Totalmente, no, totalmente. Es por eso, totalmente, es por eso que nosotros nos separamos un poco de todo lo que es el idealismo un poco occidental mismo de Foucault, de comprender, y hay tanta comprensión en ese, pero ¿cómo comprendieron tanta cosa y esto no tiene ninguna incidencia en el modo de actuar? Es siempre un poco sospechoso, pero eso yo sé que está grosero, dicho muy rápido, pero efectivamente sí, se trata de actuar y pensar como una unidad dentro de la complejidad. Bueno, vamos como redondeando y cerrando. En realidad me parece que de las intervenciones, más que tomarlas como preguntas que uno podría responder, sí por ahí incorporarles elementos a las preguntas para agrandarlas, digamos, ¿no? El compañero que decía, bueno, como él decía lo particular, nosotros decimos lo singular, pero bueno, hay una cuestión ahí terminológica que no viene al caso. Digamos, creo que no se trata de temas que nos pongan en común, que a priori nos pongan en común, sino que me parece que ya por las propias experiencias, quienes están involucrados en apuestas, o participan de determinadas apuestas, ya en esas apuestas, digamos, ¿no? Está puesto en una práctica en común, en una apuesta en común, es donde ya los cuerpos saben, digamos, qué es lo que tienen en común, qué es lo que está poniéndose en juego en común. En todo caso, sí habría que pensar por ahí, agregaría ahí como una figura que es la de los umbrales. Es decir, hay tramas más extendidas y hay tramas que hacen unidad, ¿no? Es decir, que tienen una unidad. Es decir, no todo el mundo está tocado por las mismas cosas. Y eso no sería deseable, me parece. Entonces, es de acuerdo también a cómo cada quien está tocado, está interpelado y donde se le va a armar su situación, digamos, ¿no? Donde se le arma la situación. ¿Y qué relación hay entre las situaciones? Bueno, Miguel decía, no podemos decir que hay núcleos cerrados sobre sí mismos, con sus valores universales, sus pequeños universales. Bueno, por eso hay un tema ahí de categorías que es importante, que no es solo una cuestión teórica, sino del ente también y de permitirse también sentir o percibir ciertas cosas que a veces están obturadas también por un imaginario, digamos, ¿no? Entonces, hay umbrales y hay tramas y hay situaciones, digamos, dejo ahí esa cuestión, digo, respecto de eso, de qué tendríamos en común o qué es lo que habría en común. Por otro lado, respecto del tema de la causa sui, bueno, Miguel, cuando comentó algo sobre la cuestión de la irrupción tecnológica, digamos, digital, y acá hubo varias intervenciones que mostraron un interés por eso. Bueno, nosotros vemos que hay algo de esa disputa por la causa sui que va en esa dirección, ¿no? Es decir, la figura del individuo es una figura débil, es una figura que revela, en todo caso, su fragilidad en esta época, y de alguna manera ese individuo libre que queda boyando por ahí también es deconstruido en microcomportamientos, en preferencias, en gustos, es decir, es también deconstruido, y la captura, digamos, digital va un poco en esa dirección de recombinar eso que es deconstruido, y en ese sentido pareciera haber una delegación de la causa sui, ¿no? a la IA, bueno, o a la tecnología digital, y un poco el transhumanismo, que en algún momento, bueno, lo comentaremos mejor, que es más importante por ahí hablar de transhumanismo como una corriente que de los personajotes que son, de vuelta, caricaturas, son beneficiarios. El transhumanismo de alguna manera ya apuesta radicalmente, digamos, a esa causa sui, digamos, ¿no? Que es abandonar definitivamente todo aquello que detiene, digamos, ¿no? el puro funcionamiento, ¿no? Es decir, el transhumanismo es una forma de supremacismo, de hecho, a tal punto pone la causa sui en ese lugar que termina siendo supremacista, digamos, ¿no? Prescindente de los ritmos, los ritos, de la repetición, de la morosidad, digamos, ¿no? De la morosidad, dije, no de la amorosidad. Y en ese sentido hay una delegación ahí a la causa sui. Y después, bueno, lo que decías recién, tu nombre no, creo que no dijiste tu nombre, sí. Juan Carlos, y que Miguel respondió también. Sí, por supuesto, la idea es que algunas de estas cuestiones que vamos comentando y compartiendo acá, bueno, ver cómo resuenan también en prácticas, ¿no? En prácticas, apuestas, digamos, si es desde ahí, por ahí, desde donde nos entramamos. Ese desde donde me parece que también
como empieza a ser un lugar relevante, digamos, ¿no? Fíjense que decíamos la modernidad era hacia dónde. Bueno, el problema ahora es desde dónde es. Ese desde dónde es el lugar donde pueden resonar algunas de estas cosas y donde pueden ustedes hacer resonar también preocupaciones, elaboraciones, ideas que tengan que ver con sus prácticas y con la experiencia. En cuanto a temas de funcionamiento, digamos, hay un mail que ya está operativo, entonces yo, por una cuestión básicamente de no generar ahí un inconveniente dando otro correo, usaría ese correo que ya está, ¿no? Que es seminario.apt, de a pesar de todo, latribu@gmail.com. Es decir, podríamos, para quienes así lo deseen, bueno, que se quedan decantando, porque también, digamos, este teatro de estar acá, que es fundamental, para mí es de una alegría gigantesca, digamos, el solo hecho de reunirse, de poder compartir estas cosas. Bueno, no significa que inmediatamente todos tenemos algo para decir, ¿no? Sino que, bueno, veamos qué decanta también. Y en ese sentido, bueno, compartan también. Y por ahí sí, en el asunto del mail, me estaba pensando ahora en el asunto del mail, como buscar indicar eso, como el mail ese se usa también para las cosas operativas, ¿no? De, bueno, cuándo es el próximo, si me mandas el link, etcétera. Bueno, en ese mail por ahí indicar, bueno, consulta, intervención, sugerencia, es decir, en el asunto del mail ya dar cuenta si nosotros también podemos como reunir eso. Hay una página que va a resucitar, que se había caído, digamos, pero que ahora hicimos los esfuerzos para resucitarla, que es apesardetodo.ar, donde hay materiales, videos, etcétera, y donde se pueden subir también algunas de estas cosas que comentaba Miguel, cosas que nos propongan, ¿no? Discusiones, digo, como la que se planteaba alrededor de Kush. Si nosotros hablamos de Kush, no quiere decir que estemos diciendo, bueno, Kush habla de la hibridación, no. En todo caso, también pasa con algunos de estos nombres que, bueno, se toma lo que sirve. Nosotros no le hacemos reverencia a nadie, digamos, es decir, lo que nos sirve, lo que nos interesa en una determinada situación para poder pensar algo, para poder mirar algo, bueno, es bienvenido. Y punto, digamos, no puede haber, por eso digo, la contradicción está totalmente habilitada. No hay una especie de coherencia sistémica, digamos, en lo que planteamos, ni en los autores que se evocan acá o que se usan, ¿no? Hay un uso, ¿no? Práctico, hay un uso epistemológico, hay un uso vital, digamos, de los autores que se van mencionando acá. Así que bueno, yo no sé, Matías, cómo estamos ya realmente para el redondeo. Ahí está, bueno. No sé si Miguel querés decir algo más antes de cerrar. No, yo pensé que teníamos un horario de fin, por eso aceleré la cosa, pensé que terminábamos hace un cuarto de hora, digamos. Me parece que es lo que había salido en el anuncio, pero bueno, poco importa. Lo único, yo querría realmente que todas tratemos de hacer de este espacio todo lo opuesto de un espectáculo donde las proposiciones teóricas y prácticas aparezcan como a juzgar si van bien o van mal, sino que tratemos de ver si podemos crear una especie de espacio así donde podamos producir con nuestras prácticas y nuestros pensamientos, producir un lugar donde este mundo tan conflictual se pueda pensar partiendo de este empuje antipesimismo aristocrático, ¿verdad? Y diciendo éticamente, bueno, estamos acá y la cuestión es por dónde sigue la vida, ¿verdad? Y no andar haciendo sofismas de todo lo que se acabó, ¿verdad? Bueno, es eso, yo insisto mucho en eso porque mismo los grupos estos de trabajo que hemos formado con Ariel hace ya varios meses, la idea, por ejemplo, no es para nada de lograr apoyar y elogiar las hipótesis, sino al contrario, la consigna es demolir todas las hipótesis a ver si queda algo, ¿verdad? O sea, como modo de pensamiento. Entonces, la idea es ver cómo en estos niveles así, o sea, están el núcleo que prepara el seminario, que no es solamente Ariel y yo, sino que también van a ser algunas personas de los grupos, están estos grupos de producción y el colectivo que está acá. Veamos cómo se puede avanzar en esta apuesta, pero insisto en esto, que sea una apuesta que compartimos, o sea,
no se trata de crear ni un kiosco ni de avanzar hipótesis de la mejor manera posible para que la gente esté de acuerdo. Se trata de tratar de pensar juntos eso. Y si no, estoy equivocado, teníamos que haber terminado hace 20 minutos. Bueno, se estiró. Se estiró y no estaba. No, de acuerdo, no, quería saber. Es que el optimismo tuyo hizo que la gente se quedara. Bueno, sí, hay unos libritos ahí también para quien quiera comprar de Red Editorial, que es parte de la organización de esto, que también, digamos, es un proyecto que compartimos. Así que bueno, gracias además a la tribu, porque es un espacio que queremos mucho y que, bueno, nada. Sí, más que gracias a la tribu al ser un lugar físico que desde hace tantos años se presenta como esos lugares que hoy son tan necesarios, efectivamente es más que agradecerles realmente la alegría de compartir esta apuesta junto con las amigas, los amigos de la tribu. Y si podemos dar la próxima fecha. Ah, sí. La próxima fecha, el último sábado de junio, que caería. Sí. ¿Tiene el calendario a mano? 27 de junio. Te hago una pregunta totalmente en vivo. Como ven que la organización se va moviendo. Sí, dale. ¿Sale a las 11 en vez de 11:30? ¿Cómo? No, porque digo, para que haya un poquito más de tiempo. Bueno, lo que informaremos a través del correo. No, pregunto a todo el mundo, a vos también, Miguel. Ah, sí, para mí está perfecto. Si es media hora más tarde, eso es lo que querías decir. Bueno, la próxima empezamos a las 11, el 27 de junio, y gracias. Chao, gracias a ustedes.